porque tú eres bueno, Señor, para siempre, Dios. Es tu misericordia, tu fidelidad, Dios mío, por todas las generaciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, a seguir, Dios mío, buscándote, Señor, con un corazón contrito. Ayúdanos a seguirte buscando con un corazón humillado, Dios mío. Padre, que nosotros podamos entender, Señor, tu voluntad cada día, Señor. Que nosotros podamos saber, Dios mío, que cada día que tú nos regalas es un presente, Señor. Es un regalo que tú nos das, Señor, para llenarnos más de ti, llenarnos de tu presencia. Señor, tú nos has dado en esta tierra poder y autoridad. Tú nos has dado poder y autoridad y no queremos, Señor, que se nos olvide, Dios mío, ese poder, Señor, que viene de tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo es tu promesa que tú trajiste a nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres el que nos da, Señor, la sabiduría. Eres el que nos enseñas la palabra. Eres, Espíritu Santo, el que nos ayudas a tomar buenas decisiones. Eres, Espíritu Santo, el que guarda nuestro ser, Señor, así como dice la palabra, irreprensible hasta la venida de Cristo. Guarda nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. En esta hora, Padre Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos que han llegado a la iglesia Cristo Reina, y te pido por los hermanos que nos están siguiendo en el Facebook Live, Dios mío, y en el canal de YouTube. Padre, te pido que tú los bendigas, que tú los levantes, Señor. Ayuda a los que están enfermos. Levanta, Señor, al que está, Señor, abatido. En el nombre de Cristo Jesús, quita toda ansiedad, quita, Dios mío, toda preocupación. En esta hora estoy clamando, Dios mío, para que toda dolencia, Dios mío, se vaya, Señor, del cuerpo. Quita toda enfermedad, Señor, todo malestar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos clamando, Señor, de los cielos, que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y que tú quemes todo virus que quiera acercarse a nuestro cuerpo. Quema toda bacteria, quema toda célula cancerígena, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido por los hogares que tienen problemas, te pido por las parejas que tienen problemas, Señor. Permite, Dios mío, que haya buena comunicación, permite que haya armonía en las parejas, que haya respeto en los cónyuges, que haya respeto en los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, yo te pido, Señor, que liberes a tu pueblo de toda carga de las tinieblas. Libera a tu pueblo de toda opresión en el trabajo, toda opresión económica, toda opresión de salud. Quebranta, Dios mío, todo espíritu que haya sido asignado a las vidas, Señor. Espíritus de pobreza que hayan sido asignados a familia, en esta hora los quebrantamos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritus de contiendas que hayan sido asignados a familias o a personas, los quebrantamos en esta hora. No tienen poder para dañar las vidas. El pueblo de Cristo es un pueblo victorioso. El pueblo de Cristo es un pueblo que se levanta con el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú le das nuevas fuerzas a tu pueblo. Tú le das buen ánimo a tu pueblo, Señor. Tú empoderas, Dios mío, a los caballeros. Empoderas a las damas, Señor, para que nosotros, Señor, no andemos en la vida cristiana en la orilla, para que no estemos fríos, amado Dios, para que no haya tibieza en nuestras vidas. Gracias porque tú permites que nosotros estemos llenos del fuego del Espíritu Santo, que haya en nuestras vidas deseos, Señor, de hacer tu voluntad, Señor, que no solamente seamos oidores de la palabra, pero queremos ser hacedores también de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ayuda, Señor, a los hermanos que en este momento están atravesando por túneles, Señor. Padre, sé tú mismo caminando con ellos, Señor, guiándolos hacia la salida, guiándolos, Señor, a tomar esas buenas decisiones. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando por las personas que están en las unidades de cuidados intensivos. Ayúdalos, Señor, fortalécelos, Dios mío. Enviamos palabra de sanidad para que ellos reciban sanidad y medicina. En esta noche estamos enviando la palabra de sanidad a los hospitales, a las clínicas, a las casas
Donde hay personas que están enfermas, Señor, estamos quebrantando toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Quebrantamos toda dolencia ahora mismo, todo espíritu maligno, Señor, que quiera destruir las vidas. Quebrantamos también toda brujería, toda hechicería en el nombre de Cristo Jesús. Atamos a los brujos en el nombre de Cristo Jesús. Atamos a las brujas, a las hechiceras en el nombre de Cristo Jesús. No tienen poder para dañar el cuerpo de Cristo, no tienen poder para dañar la iglesia de Cristo. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. En esta hora te damos gracias, Dios mío. Bendice las naciones, bendice, Dios mío, Canadá, Estados Unidos, bendice México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Clamamos por Costa Rica. Te pedimos que bendigas a Belice, bendice a Panamá, Señor, bendice a Colombia, bendice a Ecuador, Dios mío, bendice a Argentina, bendice a España, bendice a Alemania, bendice las naciones, Señor, en general, en Europa, en Asia, en África. Estamos orando, Dios mío, para que tú, Señor, tu venida se acelere, Dios mío. Ayuda a los cristianos, Señor, que estemos orando para quebrantar toda obra del anticristo, para quebrantar toda obra del globalismo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quebrantamos todo socialismo en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que quiera hacerle daño, Dios mío, a tu pueblo no tiene poder en esta hora. Nos levantamos, Señor, como hombres y mujeres guerreros a batallar por nuestras ciudades, por nuestros países, para que hayan paz, Señor. Padre, trae gobernantes, Señor, que tengan temor de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros en esta noche. Tú nos vas a enseñar la palabra, Espíritu Santo. Vamos a aprender de ti, vamos a construir nuestra vida, ese templo humano para Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Démosle ese aplauso a Dios con entusiasmo, con ganas. Aplauda a Dios, mi hermano, con ganas, con entusiasmo, como si fuera en un estadio, como si estuviera usted aplaudiendo a su equipo. Mejor que eso, dele la gloria, dele la honra, porque Él merece toda la alabanza, Él merece el reconocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Bienvenidos a todos mis hermanos. Nos podemos sentar en el nombre de Cristo Jesús. Queremos saludar a todos los hermanos que están siguiéndonos en el Facebook Live. Saludamos a los amigos, le damos la bienvenida a las amigas, a la familia, a los colegas, a las linafistas, a Jover. Gracias también por los profesores que nos siguen, los profesionales amigos. Saludamos también a los campesinos en el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a las personas pobres de la tierra y saludamos a todas las personas que en este momento están atravesando un problema, una necesidad. A todos los que están enfermos queremos decirle que Jesucristo los sana, Jesucristo los levanta. En el nombre de Cristo Jesús hay que tener fe y hay que declarar con la boca lo que nosotros queremos ver. Hay que declararlo con nuestras propias palabras, ese milagro que usted y yo queremos ver en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, para los que están por primera vez hoy en el Facebook Live, queremos decirle que estamos estudiando este tema que se llama Construyendo el Templo Humano para nuestro Rey Jesucristo, y nosotros estamos en este momento estudiando las especificaciones. Este es el tema número 12 y vamos a estudiar la especificación número 10. Y las especificaciones son los requerimientos que Dios está demandando de nosotros. Queremos ser un templo para Dios. Tenemos que cumplir con esas especificaciones y debemos ser personas agradables para Dios, para que nuestro Rey Jesucristo diga que Él, así como Él dijo de Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que Él pueda decir también de nosotros, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en quien yo me complazco. Pero necesitamos conocer y recordar estas especificaciones. Vamos a empezar enseguida y hay una pregunta aquí que dice: ¿cuáles son algunas de las características de otras construcciones que Dios quiere que nosotros evitemos imitarlas, porque son construcciones fallidas? Quiere decir que ahorita lo que vamos a leer son construcciones que ya se hicieron, pero fueron construcciones que no pasaron las especificaciones, fueron construcciones fallidas
que Dios no las aceptó. Y vamos a ver qué hubo en esas construcciones que nosotros no vamos a tener, lo vamos a desechar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir un momentico a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro está casi llegando al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, capítulo 2. Gloria a Dios. Entonces, versículo del 1 está bastante largo, pero vamos a sacar muchas enseñanzas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Estas son, vamos a leer algunas de las características de otras construcciones que fueron construcciones fallidas. Dios no las aceptó y ahí vamos a mirar qué cosas Dios rechaza para que nosotros las saquemos de nuestra vida. Amén. Bueno, listo, vamos a empezar a leer. Dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Impresionante, impresionante todo lo que Dios nos está mostrando en este capítulo de segunda de Pedro, del versículo 1 al 22, de las cosas que muchas personas hicieron. Estas personas también estaban construyendo un templo para Dios, pero ellos, con la diferencia que ellos no estaban usando los materiales adecuados y no estaban siguiendo las especificaciones que Dios está demandando de nosotros. Por ejemplo, allí aparece que hay falsos profetas entre el pueblo. Quiere decir que las personas que están construyendo sus templos, pero ellos dicen que son profetas, o Dios a veces los usa como profeta, muchas veces ellos dan falsas profecías. Esos templos no van a ser construidos, no van a ser terminados, porque Dios no le agrada eso. Otra cosa que Dios habla es de los falsos maestros, las personas que van a introducir herejías destructoras, y dice: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. También dice que habrán personas disolutas, personas avaras, que harán mercadería de las personas con palabras fingidas. Esto es delicado, y esto no solamente está sucediendo en este tiempo, esto ha sucedido en todas las edades. También dice que son personas que andan según sus propias concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. El señorío es los que tienen autoridad, tanto los ángeles como las autoridades acá en la tierra, ¿verdad? Dice que son personas atrevidas, son personas contumaces. Dice que no respetan a la autoridad. También dice que son parecidos a animales irracionales. Son nacidos para presa y para destrucción. Y dice que ellos van a perecer en su propia perdición. Déjenme decirles que ahí encontramos en muchos lugares personas así, personas que son cristianas con estas características. Ellos están construyendo su templo mal, y alguien tiene que ayudarles, alguien tiene que recordarles lo que dice la palabra. Dice que estas personas gozan de los deleites cada día, tienen los ojos llenos de adulterio. Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Cuáles son las almas inconstantes? Son las personas que vienen a las iglesias, pero esas personas nunca tienen tiempo de orar, nunca tienen tiempo de leer la Biblia, no son constantes en la palabra, siempre están en la orilla de la vida cristiana. Son almas inconstantes. Entonces, estos templos que se están construyendo con estas especificaciones erradas, estos templos dañan a esas almas inconstantes, terminan de hundirlas. Y también dicen que estas personas o estos templos tienen el corazón habituado a la codicia. Qué pena esa palabra. Dice, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo la doctrina de Balaam. Ustedes se acuerdan que Balaam era un profeta, que él por dinero, él fue a maldecir al pueblo de Israel. Y Dios le dijo varias veces, no vayas a maldecir al pueblo, pero él era interesado en el dinero y en la recompensa que le iban a dar. Y fue tan abominable la acción de Balaam que hasta en el libro de Apocalipsis Dios habla de él. Y Dios reprende a las iglesias que tienen esa doctrina de Balaam. Dice que estos templos que están construyendo y estas personas que son cristianas son fuentes sin aguas, son nubes empujadas por la tormenta. Dice, hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de confusión. Como dice la Biblia, un ciego
no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Porque ambos van a caer en el mismo hueco. Entonces, además dice que ellos son como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces, nosotros tenemos que conocer estos templos que no son agradables delante de Dios, para que si en nuestra vida hay algo parecido a todo lo que está ahí, porque hay mucho, nosotros podamos decir: Señor, yo tengo eso y yo necesito cambiar esa parte. Yo necesito limpiar mi corazón. Hay personas que son almas inconstantes y esas personas son fáciles, son presa fácil de los que causan divisiones, son presas fáciles de los rebeldes, de los que critican, de los que juzgan. Esas personas, ¿quiénes son las almas inconstantes? La gente que no ora, la gente que no lee la Biblia, la gente que va a la iglesia cuando quieren, cuando se acuerdan. Dios no quiere eso, ¿verdad? Entonces vamos a leer otras especificaciones de otros templos que también son construcciones fallidas, son construcciones que no han pasado las especificaciones, y nosotros las vamos a leer para que nosotros no caigamos en ese error. Vamos a ir un momentico a Judas capítulo 1. Judas tiene un solo capítulo. Este es el libro que está antes de Apocalipsis, es antecito de Apocalipsis. Judas capítulo 1, versículo del 4 al 15. Dice la palabra, ¿cuántos lo tienen? Amén, gloria a Dios. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en sus ágapes, comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Impresionante. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Gloria a Dios. Miren ustedes todas estas especificaciones que estamos viendo, pero estas especificaciones son contrarias, estas especificaciones son dañinas, estas especificaciones, las personas que las siguieron construyeron templos que para Dios no fueron agradables. Estos templos no pasaron las inspecciones. Para Dios, estos templos, Dios no habita allí, el que habita es el enemigo, y allí lo dice que algunos hombres han sido destinados para la condenación. Y este es un momento para nosotros pensar. De pronto usted conoce alguna familia
donde en esa familia hay mucha tragedia, hay mucho desastre, se ahorcó el uno, se mató el otro está en la cárcel. Familias donde hay problemas grandes. Mira lo que dice aquí, que algunos hombres son destinados para esta condenación, en el versículo 4. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esas familias? Si usted conoce a alguien, es llevarle la palabra, enseñarles los temas de la iniquidad, que son cantidades, son como 65 temas de la iniquidad, para que ellos la estudien, para que ellos se arrepientan y alcancen el perdón de Dios. También dice en esa lista de especificaciones fallidas, dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es verdad que Jesucristo nos dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él nos ha dado libertad, pero la Biblia dice que hay muchas personas, hombres y mujeres, que usan la libertad de Cristo y la convierten en un libertinaje, y ellos creen que están fastidiando a los seres humanos. No, Señor, están fastidiando a Dios directamente, y Dios es santo. Dios es santo, Dios es puro, y nosotros no podemos jugar con Dios, no podemos engañar a Dios. Estamos bien equivocados, porque Dios todo lo sabe, conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Dice que estas personas niegan a Dios, el único soberano, y niegan a Jesucristo. Y nosotros hemos conocido personas, ustedes y yo hemos conocido personas que después de ser cristianos, después de profesar el amor hacia Dios y hacia Cristo, se van y empiezan a negar a Dios y empiezan a negar a Cristo, y se van y buscan doctrinas equivocadas. Ustedes conocen personas, yo también conozco personas. Hay que orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Dice que estas personas son soñadoras, soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuántos de ustedes han oído hombres y mujeres que dicen: oh no, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, yo no tengo pastor, yo no tengo nadie encima de mí está Dios? ¿Cuántos de ustedes han oído gente así? Yo he escuchado gente así, que son gente rebelde, y muchas personas rebeldes ni siquiera lo dicen. No lo dicen, pero actúan, y ya uno sabe lo que ellos están pensando. Ellos rechazan toda autoridad, son personas anárquicas. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana, nosotros recibimos a Cristo y le pedimos a Él que Él nos cambie, que Él nos transforme. Cada uno de nosotros necesita tener alguien, un líder, un pastor, alguien a quien darle cuenta, porque nadie aquí es autosuficiente. No podemos rechazar la autoridad, porque eso nos va a llevar a la perdición. Dice que estas personas que construyeron esos templos equivocados, dice que siguieron el camino de 3 personas del Antiguo Testamento que fueron rechazados por Dios. ¿Quiénes son esos 3? Primero siguieron el camino de Caín, versículo 11. Siguieron el camino de Balán y siguieron el camino de Coré. Los 3 fueron terribles. Caín mató a su hermano. Ya ustedes saben que Balán se dejó comprar por dinero para maldecir al pueblo de Israel, aunque él no lo maldijo, pero él le mostró a los enemigos cómo ellos podían hacer pecar a Israel. Y además Coré hizo una gran rebelión, y en esa rebelión de Coré murieron casi 14,750 personas. Eso fue impresionante. Entonces, cuando nosotros vemos gente rebelde, gente contradictoria, gente soberbia, nosotros estamos convencidos que esas personas están edificando un templo que se va a caer. Ese templo no va a permanecer y Dios no va a aceptar ese templo. Versículo 12 dice que estos son manchas. Dice que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Son gente de doble ánimo, son gente inconstante, que hoy están como la montaña rusa, hoy están arriba y después están abajo. Eso no se puede. Si usted es de las personas que está así en un doble ánimo, que hoy sí, mañana no, que este mes sí, el otro mes no, eso no se puede. Hay que buscar una liberación y hay que buscar encontrarnos y llenarnos de Dios completamente, llenarnos del Espíritu Santo, porque el Señor dice
que Él nos ha dado a nosotros dominio propio. Y el dominio propio no es que nosotros vayamos siempre en una línea horizontal, es que vayamos siempre en una línea inclinada hacia arriba. Cada día vamos avanzando y vamos hacia arriba. No vamos a estar estancados allí y no vamos a estar en esa línea horizontal que no lleva a ningún lugar. Nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo. Nosotros nos estamos preparando para habitar con nuestro Dios eterno. Amén. Para ser templo de Él, para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Y el Señor no quiere que nosotros seamos como esas nubes, dice, que son movidas por los vientos de aquí para allá. Hoy está bien, mañana no está bien. En esta semana está orando y está activado, y la próxima semana ya está deprimido y aburrido, que ni siquiera puede caminar. Eso a Dios no le agrada. Dice que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad. En el versículo 15 dice, vamos a leerlo. El versículo 15 dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Entonces Dios es un Dios que Él va a premiar la fidelidad. Él va a premiar el esfuerzo que usted está haciendo por ser cada día agradable a Dios. Él va a premiar el esfuerzo que usted está haciendo para permanecer en el reino de los cielos y para dar frutos. Dios lo va a premiar, porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra que usted ha hecho por su iglesia. Amén. Pero también Dios no va a aceptar las personas que estén construyendo mal y que quieran destruir a otras personas. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de personas que van a algunas iglesias y ellos están en sus vicios, en sus pecados, y ellos llegan a la iglesia es a sacar a la gente? Ellos no llegan para cambiar y arrepentirse, no, sino que empiezan a hacerse amigos y son gente con buen carisma, y entonces tienen dinero y ofrecen un desayuno, ofrecen un almuerzo y vamos para acá, y cuando el pastor viene a ver, se llevaron la mitad de la iglesia, porque son gente que no aman la obra de Dios. Esos son construcciones fallidas y nosotros no podemos seguir nada de lo que ellos hacen. Dice que ahora vamos a mirar otro tipo de construcciones. Dice que así como en la construcción hay diferentes tipos de casas. Ustedes saben que en la construcción hay casas que cuestan poquito, hay casas medianas de mediano valor, hay casas mucho más caras. Lo mismo en las especificaciones para los templos. Hay unos templos a quienes Dios les va a exigir mayores especificaciones, y vamos a leer esos templos. ¿Cuáles son? Uno de esos templos son los obispos. Ahí en la Biblia habla cuáles son las exigencias que Dios demanda de los obispos. Vamos a leerlo. Estamos en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Quiere decir que las especificaciones que hemos visto hasta ahora es para todo el mundo, para todo el mundo. Pero ahora vamos a leer unas especificaciones que son para un grupo de personas. Estos templos son diferentes porque Dios les va a exigir más a ellos. En el juicio final, si usted está en el juicio y está un obispo, a ese obispo le van a exigir más que a usted. Créamelo. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice la palabra: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio
de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí están las especificaciones para este tipo de construcción, que son construcciones donde Dios va a exigir mayores cosas. Dice que debe ser una persona irreprensible, quiere decir que nadie le esté reprochando nada, ¿verdad? Dice marido de una sola mujer. Ustedes escucharon hace algunos años, yo no sé cuántos años, de pronto 20 años, de pronto 20, sí, en el sur de la Florida hubo una iglesia donde el pastor dijo, delante de todo el mundo, una iglesia grande, que a partir de ese momento ellos iban a seguir el Antiguo Testamento y que todos los hombres podían tener varias esposas, y eso duró unos meses hasta que las señoras de la iglesia se quejaron contra el pastor de toda la iglesia que estaba en Nueva York, y el pastor vino, despidieron a ese hombre, se fueron aquellos que estaban siguiendo ese error, y entonces pusieron a un pastor que tenía una sana doctrina. Y aquí lo dice, el obispo debe ser marido de una sola mujer. Pero hay algunos hombres contenciosos que dicen, ay, ¿por qué el rey David tuvo tantas mujeres? ¿Y por qué Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas? Mira, eso fue en el Antiguo Testamento y eso fue en otra dispensación, y Dios lo permitió. En esta dispensación que estamos, que es la dispensación de la gracia, una sola mujer. El obispo debe ser sobrio, el obispo debe ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Entonces en el vino también hay discusiones, la gente contenciosa, ¿no? Que Jesucristo convirtió el agua en vino, que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino. Mira, aquí la Biblia dice que el obispo no debe ser dado al vino. Y muchas personas que tienen problemas con el alcohol son los que discuten este tema, porque ellos quieren seguir tomando aún dentro de la iglesia. Entonces Dios quiere que nosotros seamos gente que estemos con disposición al cambio, ¿verdad? Y nosotros ahí estamos leyendo, dice que no debe ser pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay que evitar toda obra, que hay personas que tienen negocio. Mira, te voy a presentar el negocio del año, te vas a volver rico en 3 meses. No le creas, porque si fuera así ya él estuviera rico y no te viniera a buscar a ti para darte esa noticia. Entonces debemos tener mucho cuidado. Dice que el obispo debe ser amable, debe ser apacible, no avaro. Este es bien importante. Dice, debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Imagínense ustedes, como dice la Biblia, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si el hombre que está puesto como obispo, sus hijos no lo respetan, sus hijos lo gritan, lo insultan, hasta le pegan, ¿cómo él va a dirigir la iglesia de Dios si no puede gobernar a 2 o 3 hijos que tiene? Entonces aquí esto es bien importante, y nosotros sabemos que Dios está haciendo la obra, y que Dios ayude, ¿verdad?, a todos los ministros que tienen hijos que están en desobediencia. Que Dios los ayude en el nombre de Cristo Jesús. Dice también que no puede ser un neófito, quiere decir un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué pasa con la gente principiante? ¿Qué pasa con los neófitos? Estas personas que llegan a las iglesias y que tienen mucha palabra, tienen ese don de hablar y de envolver a la persona, y te dicen, no, pues, ¿y usted cuánto tiempo tiene de ser cristiano? Tengo apenas 2 años, tengo 3 años, tengo 5 años, pero mire, cuente conmigo para lo que usted necesite. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Aquí están mis cartones, aquí están mis certificados. Están buscando posición. Eso no se debe hacer, porque dice que ellos se envanecen. El enemigo es experto en poner en los cristianos orgullo, no solamente en las personas que quieren servir, pero aún en los que están sirviendo. Que Dios nos guarde a todos, a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, los cantores, todos, porque el orgullo es terrible, y cuando la gente se llena de orgullo, ahí está Leviatán, ahí está el principado de Leviatán actuando. Dice que no permite que el Espíritu Santo ni siquiera penetre en esa persona. Que Dios nos guarde. Y dice que la última característica para los obispos es que debe tener buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muchas personas cuando vienen a la vida cristiana han hecho desastres allá afuera, han roto hogares, han dañado relaciones, han dañado empresas, han robado, han ofendido, han peleado, mejor dicho, han estado presos, han hecho de todo, pero algo que el ser humano, que el cristiano debe hacer cuando viene a Cristo es pedir perdón por todas esas cosas. Ir donde esas personas que ha hecho daño y pedirles perdón, porque ya cuando la persona pide perdón y se reconcilia, es una persona nueva y nadie tiene que acusarlo ni juzgarlo. Aquí hay otras características del obispo. Está en Tito capítulo 1, vamos a leerlo. Tito capítulo 1 versículos 7 y 9 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahí está, versículo hasta el 9. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, ahí están otras características de estos templos, que son templos a los cuales Dios les va a exigir más. Dice, el obispo debe ser irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, casi son parecidas a las otras. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo es que tenga dominio propio, que no se deje gobernar por sus emociones, que no se deje gobernar por la gente. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, dice, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Acuérdese que el obispo es alguien dentro de la vida cristiana. El obispo es alguien que tiene un cargo mayor que un pastor. El obispo dirige a un grupo de pastores. Él tiene un cargo mayor. Entonces, estamos nosotros estudiando estas especificaciones para estos templos que son diferentes. A estas personas Dios les va a demandar más porque son personas que están al frente de la obra. Vamos a mirar también, dice, los diáconos, ¿verdad? Este es otro tipo de construcción. Vamos a mirar los diáconos y vámonos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13. Vamos un poquitico hacia la izquierda y ustedes van a encontrar allí 1 de Timoteo 3, del 8 al 13. Al final vamos a orar por los que están en la transmisión. No sé si el líder Elías tiene ya su grupo, gloria a Dios. Del 8 al 13 lo tienen. Dice, versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hasta el versículo 13. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Miren esta bendición. Los que ejercen el diaconado, dice la Biblia, que ganan un grado honroso. Dice en ese versículo que deben ser honestos, sin doblez. Quiere decir que deben ser gente radical. No que hoy están pensando de esta manera y mañana cambian sus pensamientos. Eso no está bien. No dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, parecido. Deben ser sometidos a prueba primero. Quiere decir que cuando la persona llega a la iglesia, enseguida los que vienen de otras iglesias vienen buscando posición. No, yo quiero ser, yo allá era diácono, yo allá era un ujier, allá era un anciano. Aquí también yo quiero ser anciano. No, un momentico, con calma.
Vamos primero a prepararlo, vamos a probarlo, aquí lo dice, para que entonces ejerza la función. Dice que deben ser irreprensibles. Las mujeres diaconisas deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todos. Los diáconos dice que deben ser maridos de una sola mujer, deben gobernar bien sus hijos y sus casas. Esto es bien importante, porque nosotros, así como yo les decía, debemos dar testimonio, y nuestro testimonio empieza primero por nuestra vida personal, en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en todo momento. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer otras especificaciones para otro grupo de construcciones a las cuales Dios también les va a exigir bastante en el nombre de Cristo Jesús, y está en Tito capítulo 1, versículos 5 y 6, ahí están hablando de los ancianos. Gloria a Dios. Vamos a leer en Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Tito, capítulo 1, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Gloria a Dios. Es importante esto. Y dice en el versículo, bueno, ya se lo leímos. Entonces, en estos dos versículos dice que los ancianos deben corregir lo deficiente que hay en las iglesias, deben ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de rebeldía. Que Dios nos ayude a nosotros, todos los que están criando niños, que los ayuden y que les enseñen a respetar a Dios, a amar a Dios. Vamos a leer ahora otra especificación para los ancianos. Está en Tito, capítulo 2, versículo 2. Dice: los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esta es la característica de los ancianos, gente prudente. Y ahora vamos a leer otras características de las ancianas. Está en Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 5, gloria a Dios. Para los que están escuchando aquí en la iglesia y los que están en el Facebook Live, si ustedes desean, por ejemplo, tener alguno de esos cargos, allí están los requerimientos, lo que Dios requiere de nosotros. Y estamos ahora mismo en Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria a Dios. Ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo lo que Dios está demandando de estas edificaciones, que son templos diferentes. Ellos tienen más responsabilidad, ellos necesitan estar más reforzados, con especificaciones más fuertes, para que no se vayan a caer. Dice que las ancianas no deben ser calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y esto es bien importante. Las mayores, las ancianas, deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Quiere decir que también se van a preocupar por las familias jóvenes. Las ancianas deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta parte a algunas damas no les gusta, pero vamos a orar por los esposos. Hay que orar por los esposos para que ellos estén sujetos a Cristo, para que los esposos sean de buen testimonio, para que los esposos vuelvan a ser esos líderes que Dios los llamó, y que algunos de ellos han perdido este rol, pero estamos orando para que el hombre vuelva a tener ese rol que Dios encomendó, esa autoridad en la casa, y sobre todo el buen ejemplo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, ahora vamos a mirar otro punto, el número 3. Dice: ¿cómo podemos saber que no estamos construyendo nuestro templo
de acuerdo con las especificaciones? Esa es una pregunta que nosotros nos vamos a hacer. ¿Cómo nosotros podemos saber que el templo que estamos construyendo hasta ahora no está de acuerdo a las especificaciones? Vamos a irnos un momentico a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo del 17 al 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2, del 17 al 24. Romanos, buscan a mano izquierda como quien va para los evangelios. Entonces dice la palabra: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leer, listo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Fíjense ustedes, cuando leemos este pasaje, nosotros podemos darnos cuenta si nosotros no estamos construyendo nuestro templo de acuerdo a las especificaciones. Y aquí lo dice clarito, allí lo dice que estas personas, estos templos que se están construyendo, muchos están enseñando que no se debe robar, pero ellos están robando. Muchos están enseñando que no se debe adulterar, pero ellos están adulterando. Muchos están enseñando que no debemos tener ídolos, pero ellos tienen ídolos. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, nosotros vamos a saber si no estamos cumpliendo con las especificaciones en la medida en que nosotros estamos siendo como los fariseos. Estamos hablando una cosa, estamos leyendo una cosa, pero estamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo contrario. O sea, la palabra de Dios está escrita para que nosotros la asimilemos. La asimilemos, vamos a digerirla bien. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero dejar esto de mi vida, yo voy a hacer un ayuno, yo voy a estar en un retiro, yo voy, Dios mío, a tener un tiempo de vigilia apartada, 2 horas, 3 horas orando, porque hay cosas de las especificaciones que todavía yo no estoy cumpliendo, pero yo le estoy exigiendo a la gente que las cumpla. Eso no está bien. Nosotros necesitamos ser congruentes con lo que estamos leyendo. Nosotros necesitamos ser congruentes con las prédicas que estamos recibiendo. Si estamos recibiendo una prédica el domingo, como lo decíamos la semana pasada, y de pronto la prédica, Dios me habló a mí, yo no me voy a enojar con la pastora. No, la pastora me está predicando a mí. Mira, todo eso que está diciendo es contra mí. Está dándome, estoy ahí en el target. No, Señor, gracias porque tú me estás hablando. Gracias porque la palabra que he comido ha sido dulce, pero en el vientre me ha amargado. Porque ahí en el vientre es donde se mueven los espíritus malignos que quieren atacar. Y también se puede mover el Espíritu Santo cuando estamos limpios. Entonces, cuando la palabra me amarga en el vientre, es porque hay cosas que yo debo cambiar. Dice que nuestro Dios tiene para nosotros especificaciones, porque Dios es el arquitecto de nuestra vida. Él es el arquitecto de esta construcción. Pero si nosotros no estamos cumpliendo con lo que dice la palabra, nosotros estamos construyendo mal. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos alinearnos con Dios. Qué bien, aleluya. Bueno, vamos a leer también allí mismo, en esa misma parte, vamos a leer otro pasaje donde nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente estamos construyendo bien nuestro templo. Vamos a ir primera de Juan,
capítulo 3, ese es llegando casi a Apocalipsis, primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo del 6 al 16. Vamos a leerlo, gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen? Amén, dice: todo aquel que permanece en él no peca, quiere decir en Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Gloria a Dios. En esos pasajes, en ese pasaje que hemos leído, nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos cumpliendo con algunas de las especificaciones que Dios demanda de nuestro templo. Dice que todo aquel que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido. Aunque digamos que tenemos a Dios, aunque digamos que muchas veces hay personas que tienen tiempo en la vida cristiana y de pronto están cometiendo un pecado, quiere decir que no ha visto a Dios, no le ha conocido todavía. El que practica el pecado es del diablo, que Dios nos ayude. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Miren este pasaje tan decisivo. Este pasaje nos confronta a nosotros a ver qué estamos haciendo con nuestra vida. Todo aquel que hace injusticia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos cuando tenemos una discusión con una persona, alguien que nos humilló, alguien que nos pisoteó, alguien que nos robó dinero, o nos robó a la esposa, o nos robó el esposo, o llevó a nuestros hijos a la perdición, a la droga, y nosotros estamos bien enojados con esa persona? ¿Qué debemos hacer? Debemos poner a esa persona en el altar de Dios. Señor, yo te presento a esta persona está causando dentro de mí unos sentimientos feos, unos sentimientos extraños. Padre, yo te pido que me ayudes, porque cada vez que yo veo a esa persona me dan ganas de hacer cosas feas. O sea, hay que hablar con Dios, porque Dios nos conoce y Él sabe, y hay que pedirle. Si fue alguien que te hizo un daño muy grande, como yo escuché, y ustedes han escuchado, hay unos ministros que un ministro de Puerto Rico y otro de Puerto Rico, los dos de Puerto Rico, a su hija la mataron a puñalada. Ustedes saben ese testimonio. Y el otro también, a su hija la mató el esposo a puñaladas. Pero hemos conocido otras personas que no son ministros, que también han recibido golpes duros en la vida, gente que le ha hecho daño, gente que han querido dañar a sus vidas, a sus hijos. Y entonces ahí está un dolor, ahí está un resentimiento, que no podemos ver a esa persona ni siquiera en foto. La bloqueamos en el Facebook, la bloqueamos en todas partes. Es importante que ese templo que tiene ese problema hable con Dios y dígale: Señor, yo sé lo que dice la palabra, yo soy un homicida porque yo estoy enojado con esa persona, pero Padre, mira lo que me ha hecho. Yo te pido que me ayudes, ayúdame, cambia mi corazón, trae un espíritu perdonador a mi vida,
Ayúdame a liberarme de esa carga, porque son cargas que el enemigo pone en el ser humano para que usted ni yo cumplamos con las especificaciones que Dios está demandando. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado y de pronto algunos están pasando por esos momentos actualmente, pero Dios ha permitido que nosotros estemos estudiando estos temas para traer claridad a nuestra vida, para traer luz a nuestra vida, para que nosotros por ignorancia no nos vayamos a quedar en la gran tribulación, porque por ignorancia el que peca por ignorancia es condenado también por ignorancia. Entonces Dios quiere que usted y yo despertemos, que usted y yo conozcamos la palabra y que sepamos que son especificaciones de Dios que son tajantes. Necesitamos que Dios haga un milagro. Yo he visto tantos milagros. Ustedes han escuchado testimonios en el internet, mujeres que han perdonado al hombre que, por ejemplo, que mató a su hijo. ¿Cuántos de ustedes han visto que un hombre iba manejando un carro y se llevó a un niño, lo mató? Hemos oído cantidades de testimonios y eso es doloroso para una madre, ver a su hijo de esa manera. Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Aquí hay una última, yo creo que sí la podemos leer. Primera de Juan 5:18. Esa solita dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si usted o yo, nosotros estamos pecando, es porque no hemos sido engendrados por Dios. Si usted o yo estamos pecando, es porque nosotros no nos hemos encontrado con Jesucristo. Si usted o yo estamos pecando, es porque nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo. Dios está llamando a un templo a que cumpla con unas especificaciones para que Dios se manifieste como Él lo quiere hacer. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar por este privilegio. ¿Cuántos de ustedes sienten que es un privilegio estar escuchando la palabra de Dios, estar construyendo ese templo humano para Cristo? ¿Cuántos de ustedes están orando: Señor, yo quiero ser ese templo, Dios mío, que tú uses con poder? Yo quiero ser ese templo, Señor, que tú levantes, Señor, donde tu Santo Espíritu se pueda manifestar de una manera poderosa. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a tener reverencia delante de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios mío, por toda la palabra que hemos recibido. Gracias, Señor, por esas especificaciones que fueron fallidas, Dios mío, de templos, Señor, que no fueron aceptados por ti. Ayúdanos a alejarnos de la doctrina de Balaam. Ayúdanos a alejarnos de la doctrina de Caín. Ayúdanos a alejarnos de la doctrina de Coré, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quita de nuestra vida, Señor, todos esos problemas que hubo en Sodoma y en Gomorra, todos esos problemas de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, quita de nuestra vida, Señor, todo deseo de estar peleando, de estar en contención, de estar discutiendo, Señor. Quita de nuestra vida todo perfeccionismo dañino, Señor. En esta hora, haznos personas hospedadoras, personas amables, Dios mío, personas que estemos dispuestas a enseñar. En esta hora, Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que vinieron a la iglesia Cristo Reina, Señor. Bendice a los que están también en el canal de Facebook. Te pido por la hermana Janet, Señor, que tú la bendigas. Bendice la vida de Esperanza Palomino, ayúdala, Señor. Bendice la vida de Edwin Zúñiga, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Dios mío, a Lucy Angulo. Te pido que guardes a su familia. Bendice la vida de Amparito Sánchez, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de la hermana Yamalia, Señor. Estoy clamando para que tú bendigas a Nubia Pinedo, Señor, a su familia, a su nieto. Bendice, Dios mío, la vida de William, Señor, de María Humedo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, Padre Santo, por la vida de Katia Barrios Marín. Bendícela, bendice a su hermana Esther Alicia, Señor, ayúdala, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la vida de Elizabeth Sánchez. Bendice a Elizabeth, ayúdala, Señor, en todo. Bendice, Dios mío, a la doctora Rosario Rojas, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Carmen de Rojas. En esta hora te pido que las guardes. Bendice, Dios mío, a Patricia Escobar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la vida de la hermana Jenis Contreras, Señor. Abrázala en este momento. Bendice a la ingeniera María Bernarda Nova, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a su familia, bendice
bendice la hermana Esther Torres. Padre, glorifícate, Dios mío, en Davidson de Ávila, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por toda la gente en San Andrés, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Carlos, Dios mío, a Carlos. Bendice a Camila, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de la hermana Ana Savi, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, levanta con poder a tu hija, la pastora Luceni Pacheco, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la vida de la hermana Carmen Rodríguez. En esta hora te pido, Señor, que tú la bendigas, que la guardes. Bendice la vida de Yeli, Señor, Yeli Banqués, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Mariflor Villa, Señor, levanta tu pueblo. Gracias, Señor. Oramos por la vida de Juan Carlos Mojica, de Ruth Guzmán. Bendícelos a ellos como familia, Señor. Bendice a la ingeniera Jenny Cárdenas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Padre, bendice la vida de la hermana Jenny Vega. Bendice, Dios mío, a Yoli Solano, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por la hermana María Rodríguez. Gracias por la hermana, Señor, por Carmencita Valiente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos, te exaltamos. Bendice la vida de la hermana Elena Fonseca, Dios mío. Bendice, Señor, a Gustavo Zúñiga, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Luz Adriana Martínez, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, guarda la vida de Mónica Valderrama. Ayúdala, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice la vida de Lucelli, Señor. En esta hora te damos gracias por Ingrid Valencia. Padre, gracias, Dios mío, porque tú bendices, Dios mío, la vida de Jennifer de Moreno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por esta hora, gracias por este tiempo, por cada uno de tus hijos, Señor, que han estado en el Facebook Live, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oro por ese milagro que ellos necesitan. Oro, Señor, por los que están enfermos, para que sean sanados en esta hora, para que sean levantados con el poder del Espíritu Santo. Añade esperanza en ellos. Te pido que pongas en nosotros, Señor, motivación, Dios mío, para seguir construyendo este templo, que cada día nos sintamos, Señor, llenos del poder del Espíritu Santo y con deseos de cumplir con la evangelización, con la gran comisión de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, aleluya. Dele gloria a Dios, mi hermano. Alabe a Dios en esta hora, dele alabanza, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios por todos ustedes que han estado allí, que el Señor los bendiga y los guarde. Aleluya.